que previamente les mencioné. En 1996 ya se establece lo que hoy en día se conoce como las buenas prácticas clínicas, que es la base actualmente que rige a la investigación clínica a nivel global. En el año 2000, la OMS libera las guías de los comités de ética para evaluación de proyectos en investigación biomédica. Y a partir de ahí, bueno, pues tenemos grandes avances en la parte de investigación clínica. Y como caso particular quise poner, pues en qué año se funda la COFEPRIS, ¿no? Que es nuestra agencia regulatoria local, que es la encargada pues de evaluar y aprobar todos los protocolos de investigación que ocurren en el país. Como ven, pues tenemos varios años de diferencia con respecto a la formación de otras agencias regulatorias como lo es la FDA. Sin embargo, pues el trabajo que se hace no deja de ser con los mismos estándares de calidad y con los mismos lineamientos que se hacen a nivel global. Ahora, en relación a lo que les comentaba de la talidomida, pues resulta que a finales de los años 50, principios de los 60, pues surge este fármaco. Es un fármaco que se utilizaba como sedante y antiemético, bueno, más que antiemético, para controlar las náuseas de las mujeres embarazadas en el primer trimestre. Este medicamento pues llegó a ser un hito en ese momento, dado que vino a sustituir a los medicamentos barbitúricos que se utilizaban para ese fin. ¿Por qué? Pues porque no ocasionaba como estos eventos adversos que te ocasionaban los barbitúricos, o de entrada no se ocasionaban. No fue posible determinar en la talidomida en ese momento un DL50, es decir, una dosis letal que cuando se hacen los estudios in vivo en animales, pues digas, determinada cantidad de esa sustancia activa, pues tiende a causar toxicidad en el animal. No se encuentra esta información en ese momento y por lo tanto se considera un medicamento atóxico, ¿no? Y con las alternativas que tenían en ese momento, bueno, pues viene a ser como todo un hito, como les mencionaba en ese momento. Sin embargo, pues años después, este medicamento pues se empieza a notar que a principios de los 60, 61, 62, pues empiezan a nacer muchos niños con anomalías congénitas. ¿Cuáles son estas anomalías? Pues no se les desarrollaban prácticamente ni las extremidades superiores ni las extremidades inferiores, ¿no? Entonces empieza a hacer una investigación. Algunos médicos empiezan a asociar el uso de este medicamento con estas anomalías congénitas. Sin embargo, no había establecido como tal un método claro, un método científico a seguir para poder determinar, hasta que posteriormente, unos años después, pues se determina que sí, que efectivamente el consumo de la talidomida, incluso con una dosis durante el primer trimestre del embarazo, pues tiende a ocasionar esta anomalía congénita. Sin embargo, pues tuvieron que pasar 50 años prácticamente hasta poder determinar el mecanismo de acción que la talidomida tenía para ocasionar esta malformación. Es decir, se sabía que se ocasionaba, se sabía que si la mujer embarazada tomaba este medicamento durante el primer trimestre, pues definitivamente iba a haber una anomalía congénita. Sin embargo, no se había vislumbrado este mecanismo de acción y fue hasta el 2019 donde se determina por un equipo de investigación sueco que lo que hace la talidomida es inhibir la angiogénesis de los vasos sanguíneos en la formación del embrión, y al inhibir estos vasos sanguíneos que permiten el desarrollo de las extremidades, pues bueno, genera este tipo de problemas al nacer. Pero bueno, este medicamento, a pesar de haber sido considerado como un medicamento prohibido por este evento adverso tan grave, tan severo, pues se le siguió investigando y se le encontraron usos adicionales a través de la propia investigación clínica. Actualmente la talidomida se usa para tratar el eritema nodular causado por la lepra, para úlceras bucales en pacientes con VIH, para el mieloma asintomático y para detener o inhibir las náuseas en pacientes oncológicos, ¿no? Es decir, en personas que no tienen intención de concebir en el caso del género masculino o que están embarazadas en el caso del género femenino, pues la talidomida tiende a ser un medicamento seguro para este tipo de indicaciones, ¿no? Entonces, este fue
como uno de los ejemplos más claros y un parteaguas a partir de los años 60, de que se empiezan a tomar medidas y se empieza a establecer que la seguridad de un medicamento es algo muy importante, que no se puede sacar a la comercialización ningún medicamento sin tener toda esta información claramente documentada y claramente adecuada. Posteriormente, como les mencionaba, y lo vimos en la introducción, surge en 1964 la Declaración de Helsinki, que es, digamos, uno de los documentos más importantes en términos de la conducción de la investigación clínica, ya que da todos los principios éticos que sirven para orientar a los médicos y a todas las personas que realizan investigación médica en seres humanos. Uno de las declaraciones o pilares fundamentales que componen esta declaración de Helsinki es que la investigación en seres humanos debe el bienestar sobre todo del paciente o del sujeto que está participando en el estudio de investigación debe estar siempre por encima de los intereses de la ciencia y de la sociedad. Es decir, el bienestar del paciente a partir de esta declaración y de cómo se conduce la investigación hoy en día es lo más importante. Es decir, que a partir de esta declaración se hace la solicitud de un consentimiento informado por escrito y obtenido de manera voluntaria. Se cuida que no haya una relación dependiente entre el investigador principal y el participante, así como limitar el uso de placebo. Actualmente ya se trata de hacer menor cantidad de estudios clínicos comparados contra placebo, dado que hay una amplia gama de tratamientos. En enfermedades donde ya se tiene un tratamiento disponible, ya se considera poco ético el uso del placebo. El uso del placebo se reserva únicamente para aquellos tratamientos innovadores donde no existe otra opción para el paciente, donde el estándar de cuidado sería tratamientos paliativos, entonces sí que se compara el medicamento nuevo contra el placebo. Ahora, es un estudio clínico de investigación. Bueno, un estudio clínico de investigación es donde participan voluntarios humanos, también denominados sujetos una vez que son ingresados al estudio clínico. Y dentro de los estudios clínicos de investigación hay dos tipos principales. Los estudios clínicos de intervención y los estudios observacionales o de no intervención. ¿Qué significa esto? Que aquellos que son de intervención son donde se le va a administrar algún tratamiento, algún procedimiento, el uso de un dispositivo médico al paciente para tratar algún padecimiento, alguna enfermedad, alguna discapacidad que el paciente pueda presentar. Y los estudios observacionales pueden ser incluso retrospectivos, es decir, evaluar cómo se comportó cierta población en una enfermedad en particular para obtener información que se puede proyectar hacia el futuro, ¿no? La investigación clínica como tal, pues también nos permite determinar la seguridad, la utilidad de un nuevo medicamento, de un nuevo procedimiento, de un tratamiento farmacológico. Existen diferentes tipos de estudios clínicos. Existen estudios de investigación de tratamiento que generalmente son aquellos que implican medicamentos, psicoterapia, nuevos dispositivos o nuevos enfoques para la cirugía o la radioterapia. Tenemos los estudios de investigación en prevención, que actualmente son los que están en boga, que es donde se encuentra la investigación preventiva para estudiar vitaminas, para estudiar vacunas, el uso de suplementos alimenticios, minerales, entre otras cosas. Es decir, algo que prevenga que el paciente o el ser humano se contagie, se infecte, se enferme de alguna de las situaciones que están ocurriendo, ¿no? Entonces, estos son ahorita los que están en boga, se consideran como parte de investigación clínica. Existen también estudios de investigación diagnóstica, que son aquellos que se utilizan para buscar mejores formas de identificar un trastorno o una afección en particular. Tenemos los estudios genéticos, los estudios de la calidad de vida, que son aquellos que exploran la forma de mejorar la comodidad y la calidad de vida de las personas que tienen en ocasiones, pues, enfermedades crónicas o incluso que están recibiendo algún tratamiento, puede ser oncológico o no oncológico, y ver cómo se sienten, cómo mejora la calidad de vida el uso de este medicamento, si les genera algo que se llama la sobrevida, es decir, prolongar la vida más allá de lo que un paciente que no estuviera tomando ese tratamiento podría, ¿no? Entonces tenemos, como les decía, también estudios epidemiológicos, que son estudios que prácticamente se llevan a cabo en poblaciones ya
pues a nivel global para determinar patrones, sobre todo de cómo se comporta ciertas enfermedades o ciertos trastornos que ocurren, ¿no? Y mencionando así brevemente en la parte de los estudios genéticos, que es allá hacia donde ahorita se está dirigiendo también la medicina, que es como medicina focalizada, medicina dirigida, es identificar los genes y las enfermedades que están relacionadas, ¿no? Esto puede permitir con los avances tecnológicos en un futuro pues generar ya terapias diseñadas específicamente para ciertas poblaciones o cierto grupo de personas que tenga ciertas características genéticas particulares. Ahora, en el caso de las fases de un estudio clínico de investigación, pues tenemos que se dividen los estudios clínicos en 4 fases y los estudios preclínicos. ¿En qué consisten cada una de estas fases? Bueno, pues los estudios preclínicos son aquellos que se llevan in vitro e in vivo. Es decir, al principio se utilizan tejidos del órgano objetivo, digamos del órgano diana, como se conoce, donde el medicamento va a tener acción terapéutica. Una vez que se utiliza y se encuentra que una sustancia activa identificada a través de un tamizaje molecular tiene funcionalidad terapéutica, pues en algunos casos se pasa directamente a la fase 1 en seres humanos saludables, o hay una fase intermedia donde se hace estudios in vivo utilizando animales de laboratorio que tengan este órgano diana lo más parecido a los seres humanos, ¿no? Que pueden ser cobayos, pueden ser el mono cangrejero, puede ser el perro. Actualmente ya se hacen muchos menos de estos estudios, ya que se utiliza inteligencia artificial o algoritmos computacionales para simular estas situaciones. Y una vez que se hace la determinación de lo que se considera la dosis letal 50, donde se prueban dosis máximas que puedan ya ocasionar toxicidad, entonces sí que se va a la aprobación para que puedan iniciar la conducción de los estudios en seres humanos, ¿no? Y en este caso, pues tenemos la fase 1, donde participa un grupo pequeño de personas, que puede ser de 20 a 100 participantes. Este es un estudio, la verdad, muy corto, donde se le da el medicamento al paciente, se le están tomando muestras de sangre de manera continua para determinar pues la farmacocinética, la farmacodinamia, el tiempo que toma metabolizar la molécula en el cuerpo humano, la vía metabólica por la cual el medicamento se va a desechar y y se obtiene la primera evaluación de seguridad, tolerancia de este medicamento. En este caso, son pacientes saludables que lo único que se quiere ver es efectivamente si este medicamento es seguro antes de seguir con las fases que implica tratar a muchas más personas. Tenemos la fase 2, donde el número de personas ya se incrementa, puede ir de 100 a los 1000 participantes. En este caso ya se empieza a invitar a participar a sujetos que presenten la enfermedad a tratar. Sí, y hay un punto aquí muy importante. En estudios oncológicos no existe la fase 1, es decir, en estudios oncológicos donde se prueban medicamentos citotóxicos, quimioterapias en general, realmente no se administra un medicamento de este tipo a un sujeto saludable porque se sabe que el riesgo y los efectos adversos o los eventos adversos que puede ocasionar una quimioterapia, pues superan en general y por mucho el beneficio de información que podríamos tener, ¿no? Entonces, en el caso de estudios oncológicos, pues, prácticamente inician en la fase 2, que son ya como les mencionaba, con sujetos que tienen la enfermedad, y que puede ser desde 100 hasta 1000 participantes, ¿no? Es que se administra este medicamento y aquí sí se empieza a evaluar la eficacia. Hasta este momento es donde se empieza a evaluar la eficacia, los resultados de verdad tiene el beneficio esperado a este medicamento en la población que yo estoy esperando tratar en un futuro. Si el medicamento tiene buenos resultados, entonces pasamos a la fase 3. Quiero decirles que, por ejemplo, la parte de los estudios preclínicos, pues puede llevar algunos meses, un par de años. La fase 1 también es corta, meses, quizá un año. A partir de la fase 2, el tiempo ya es un poco más largo. A partir de la fase 2, normalmente los estudios duran de 2 a 5 años en promedio, igualmente los de la fase 3.
y pues se requiere pues una coordinación bastante importante. Generalmente ya estudios de fase 2 y fase 3 ya se llevan a cabo de manera global, ¿no? Entonces, ya una vez que se obtienen resultados favorables en la fase 2, ya que se determinó la dosis efectiva, la ventana terapéutica, cuántas veces al día se lo vamos a tener que dar, la forma farmacéutica más adecuada, entre otras cosas, entonces se pasa a la fase 3, donde es prácticamente ya el número de pacientes se vuelve a multiplicar, es de 1,000 a 3,000 pacientes, en algunos casos pues puede ser de más, incluso en los estudios clínicos que actualmente se están conduciendo en la industria farmacéutica en el tema de vacunas, pues realmente se están, por las circunstancias, tratando de hacer las fases de manera consecutiva. Es decir, una vez que se tiene la fase 2, inmediatamente se hace el análisis y se pasa a la fase 3 y se siguen haciendo los análisis para obtener los resultados de eficacia y seguridad de la mejor manera y poder sacar al mercado una vacuna o un medicamento, un tratamiento que sea completamente seguro, basándonos en los estándares de calidad y basándose en todos los lineamientos internacionales que hay para obtener estas aprobaciones. Una vez que concluye esta fase 3, donde ya se probó en un gran número de pacientes, donde francamente se puede ver si hay alguna incidencia de algún evento adverso, es decir, si en la fase 1 tuvimos solamente a un paciente que le dolía el estómago, pues quizá no fue realmente el medicamento lo que lo causó o estadísticamente significativo. Yo no puedo decir que es estadísticamente significativo que el medicamento causa dolor de estómago, pero si en la fase 2 lo vuelvo a ver en un número considerado de pacientes y en la fase 3 lo vuelvo a ver, entonces ya tengo un poder estadístico que me permite determinar e integrar al inserto de ese medicamento, que ese medicamento, pues potencialmente uno de los eventos adversos que va a tener es dolor de estómago, ¿no? Pero a lo mejor es un dolor de estómago, pero lo que me va a quitar es, no sé, una infección por salmonela, por decir algo, ¿no? Por decir cualquier cosa. Pero a lo que me refiero es que hasta que no se tiene esta información, el medicamento no puede ser aprobado por las agencias regulatorias. Aquí yo les puse como ejemplo, pues el medicamento que se presenta para aprobación por parte de la FDA. Actualmente en el mundo, una vez que pasan esta fase 3, la mayoría de los medicamentos pasan a revisión por parte de la FDA, se hace igual la evaluación, se confirma la inocuidad y la eficacia, se evalúan riesgos, beneficios, se aprueba el medicamento y una vez hecho esto, pues se puede comercializar. Una vez el medicamento comercializado, disponible ya que los médicos pueden prescribir ese medicamento como tratamiento aprobado, pues entonces se consideran los estudios fase 4, que son estudios básicamente de farmacovigilancia o estudios de poscomercialización, donde se evalúan los efectos adversos que pueda tener un medicamento, pero ya a gran escala, ¿no? Y quiero decirles que normalmente este periodo de preclínico a fase 3 puede tomar hasta 10 años. Y es importante saber esto porque una vez que se descubre un nuevo medicamento, a nivel global está acordado que las patentes de este nuevo medicamento solo duran 20 años. Es decir, que una vez que una industria farmacéutica, una universidad, un científico de manera independiente descubre una sustancia que tiene funcionalidad terapéutica y la patenta, solamente podrá tener esa patente y la producción exclusiva durante 20 años. A partir de que se vence esa patente y pasan estos 20 años, pues es que surgen los medicamentos genéricos, es decir, ya se conoce la materia prima, la formulación y surgen los genéricos, ¿no? Entonces, pues ya otra compañía produce el mismo medicamento, pero sin haber realizado toda esta parte de investigación clínica como tal, o realiza una investigación clínica un poquito menos robusta para poder generar este medicamento genérico, ¿no? Entonces, como ven y como se imaginarán, pues esto es algo pues que requiere muchos recursos y que generalmente pues requiere un poco de una carrera contra el tiempo para que todo esto se logre antes de que estas patentes lleguen a vencer. Ahora, en términos de la regulación global, como les mencionaba, pues existen las ICHs, como se conoce en el argot de la investigación clínica,
que se refiere a la armonización para una mejor salud, ¿no? La Conferencia Internacional de Armonización pues tiene 4 pilares fundamentales que son las siglas que se ven ahí, la Q de calidad por sus siglas en inglés, la S de seguridad, la E de eficacia y la M de que son las guías multidisciplinarias. Basados en estos 4 pilares, pues tiene algunas directrices y es en lo que se lleva a cabo y en lo que se basa toda la investigación clínica a nivel global. La investigación clínica como tal tiene como punto fuerte las directrices de eficacia. Las directrices de eficacia pues se relacionan específicamente con el diseño, la realización, la seguridad y notificación de estos ensayos clínicos. Incluyen pues estos nuevos medicamentos que se obtienen de manera sintética, de manera biotecnológica o incluso el uso de técnicas de farmacogenética o farmacogenómica para producir pues medicamentos que son mejor dirigidos, ¿no? Entonces, dentro de estas directrices de eficacia, que son 20, como las pueden ver en pantalla, en realidad la que impacta más a la investigación clínica a nivel global es aquella de la E6, la de las buenas prácticas clínicas. Esta guía o estos lineamientos de las buenas prácticas clínicas son normas internacionales de calidad ética y científica que están basadas en lo que vimos hace rato en la Declaración de Helsinki y pues nos permite asegurar el bienestar y proteger de manera pública todos los derechos, la seguridad de todos los participantes de un estudio clínico de investigación. Asimismo, pues esta estandarización a nivel global garantiza la credibilidad de los datos de un ensayo clínico. Por eso cuando sale algún medicamento que no presenta datos como tal de evaluación de un ensayo clínico, pues es ahí donde se vuelve un poquito complicada esta parte de decir, híjoles, funciona, no tenemos información publicada real de manera estandarizada que se pueda asegurar o que en realidad los distintos gobiernos y las distintas agencias regulatorias puedan tomar como verdadera para decidir distribuir ese medicamento dentro de su población. Entonces, esta guía que les menciono, pues es la E6R2, así se conoce igual en el área de investigación clínica, que son las buenas prácticas clínicas. Actualmente está en revisión. Los países que participan en esta revisión no son todos, son digamos como los países líderes en esta parte de investigación clínica, que son algunas agencias de Taipei, de China, Suiza, Japón, Corea, Canadá, evidentemente pues la EMA en Europa, la FDA en Estados Unidos, Anvisa en Brasil, la HCA en Singapur. Son ese tipo de agencias las que permiten la evaluación y las que dictan los lineamientos a nivel internacional de cómo llevar a cabo la investigación clínica. Las buenas prácticas clínicas, que como les menciono es la base de toda la investigación clínica, contienen 13 principios fundamentales en los que se basa la investigación clínica, donde, bueno, aquí se los presento de manera, pues, resumida, es decir que los principales o los 13 que les menciono son que deben de ser conducidos de acuerdo a la Declaración de Helsinki, es decir, de manera ética, consistentes con el documento de las buenas prácticas clínicas. Se deben de evaluar los riesgos previsibles y los posibles eventos adversos o inconvenientes que vamos a tener durante la investigación. Y solamente se va a aprobar el estudio clínico si los beneficios anticipados justifican los riesgos que se están esperando, ¿no? Como punto número 3 tenemos que lo que les mencionaba hace un momento, que son los derechos, seguridad y bienestar de los sujetos, son las consideraciones más importantes y deben prevalecer siempre sobre intereses de la ciencia y sociedad. Ese texto prácticamente se bajó directamente de la Declaración de Helsinki y se usa como uno de los 13 principios fundamentales de las buenas prácticas clínicas. El cuarto es la información clínica y no clínica de un producto de investigación debe ser adecuado para fundamentar el estudio clínico propuesto. Es decir, que nosotros tenemos que tener todo ese sustento de información previa del cual hablamos en la sección de las fases para poder decir que sí tenemos los fundamentos reales para poder iniciar un estudio, un protocolo de investigación que permita obtener más información y asegurar la eficacia del tratamiento en cuestión.
El quinto punto son aquellos estudios clínicos que deben ser científicamente sólidos, deben ser descritos de manera clara, detallada, en lo que se considera como un protocolo de investigación. Todos los estudios clínicos que se llevan a cabo actualmente están basados en un protocolo de investigación, es decir, es algo así como un manual donde dice punto a punto los procedimientos que se van a realizar, las visitas que va a tener el paciente, toda la información que se va a obtener durante el estudio clínico e incluso la manera en la que va a ser analizada debe ser presentada a aprobación de comités de ética y de agencias regulatorias mucho antes de que pueda ser ingresado el primer sujeto en ese estudio clínico. Como les mencionaba, el sexto punto es que este estudio clínico pues debe ser conducido en cumplimiento con este protocolo, debe haber tenido todas las aprobaciones necesarias. En México, por ejemplo, tenemos comités independientes, que es el Comité de Ética, el Comité de Investigación y el Comité de Bioseguridad, aunque este último pues no se utiliza generalmente en todos los estudios, ¿no? Son algunas particularidades donde sí utilizamos Comité de Bioseguridad y otras donde no. En el caso del punto número 7, y es algo muy importante, es que todas las decisiones médicas que se tomen respecto al tratamiento o a los procedimientos de un paciente o un sujeto de investigación, siempre deberán de ser tomadas y responsabilidad de un médico calificado, un médico especialista, el médico tratante o en su caso, un dentista calificado. Son a quien se consideran los profesionales de la salud como tal para toma de decisiones médicas, ¿no? Adicionalmente, pues ustedes saben que tenemos pues el área de enfermería, técnicos radiólogos, etcétera, pero para investigación clínica y toma de decisiones, pues siempre se espera que sea el médico calificado o el dentista calificado, si el estudio tiene que ver con esa área, quienes tomen las decisiones médicas pues relevantes. El punto número 8 es que cada individuo involucrado en la conducción de un estudio clínico pues deberá estar calificado por educación, entrenamientos y experiencias para poder realizar estas tareas. Se debe de obtener lo que mencionábamos como punto 9, el consentimiento informado de manera libre y voluntaria para cada participante previo a que participe en el estudio clínico. A nivel global, los consentimientos informados es un documento que se le lee al paciente donde se le explica todo lo que va a suceder en el estudio clínico y tiene que haber un testigo. Pero en México, por regulación local, por la NOM 012, que es la que impacta a los estudios clínicos de investigación, pues nos solicitan que en México sean 2 testigos para la firma del consentimiento informado, ¿no? Es una particularidad que se tiene aquí en el país. Como punto número 10 tenemos que toda la información de los estudios clínicos debe ser registrada, manejada y almacenada de manera que permita su reporte, su verificación e interpretación aún muchos años después. Es decir, toda la información que genera un estudio clínico normalmente se llega a guardar hasta 15 años después, en el caso que se requiera regresar a esos expedientes, a esos archivos, a evaluar o buscar información adicional que pueda ser de relevancia en el futuro. Como lo fue el caso, en lo que mencionábamos hace rato de la talidomida, se regresa 4 o 5 años atrás como para ver expedientes, ver este tipo de casos, si hay así, digo, ese es un caso extremo, pero te permite hacer estudios retrospectivos esta información y determinar información adicional en caso de ser necesario. Y bueno, aquí los últimos 3 puntos, que es mantener como siempre la confidencialidad de los pacientes. Eso es algo súper riguroso, la confidencialidad y la privacidad de los pacientes que participan en un estudio clínico es uno de los controles más rigurosos que se llevan a cabo en investigación clínica. Como punto número 12, se tiene que los productos de investigación deben ser manufacturados, manejados y almacenados de acuerdo a otros lineamientos muy robustos que nada más se los voy a mencionar ahorita, que son las buenas prácticas de manufactura. Es todo un mundo de información respecto a cómo se debe de manejar, almacenar y producir un medicamento, y dentro de estos pues están los productos de investigación, los medicamentos de investigación.
Y finalmente, pues se deben de implantar sistemas con procedimientos que aseguren la calidad de cada uno de los aspectos del ensayo, ¿no? Estos son los 13 principios fundamentales bajo los cuales se conduce la investigación clínica y están en las buenas prácticas clínicas, como les mencionaba. Ahora, ¿cómo tenemos la investigación clínica en el mundo? Esta información que es obtenida de la página de clinicaltrials.gov nos da un panorama global de cuántos estudios clínicos se están conduciendo en cada parte del mundo. Como ustedes pueden ver, pues en México tenemos únicamente 3,776, comparado con Estados Unidos, que pues tiene 134,776 estudios, y Europa, que tiene más de 100,000 estudios, ¿no? En total, a nivel global tenemos alrededor de 352,000 estudios clínicos corriendo o funcionando de manera activa. Es decir, estos solo son estudios que están activos o en proceso ya de obtención de información final, pero pues nada más es como para que vean el panorama, ¿no? En México realmente pues apenas vamos como arrancando en esta parte de ser un país seleccionable para la conducción de los estudios clínicos, comparado pues con Estados Unidos o con Europa, ¿no? Bueno, pero Europa pues se considera pues una serie de varios países que conforman la Unión Europea. Bueno, ¿cómo es la regulación en México? Bueno, en México como tal existe toda una regulación que parte de la Constitución Política en el artículo 4, después la Ley General de Salud, el reglamento de la Ley General de Salud en materia de investigación para la salud y finalmente pues estas normas aplicables de las que hemos venido hablando, ¿no? La principal para nosotros es la 012, que es la 012 que se crea en el año 2012 y que establece los criterios para la ejecución de proyectos de investigación para la salud en seres humanos, ¿no? Adicionalmente, pues tenemos la NOM 220, que es la de la farmacovigilancia, aquella que permite el seguimiento de todos los eventos adversos, en estos estudios que les mencionaba de postcomercialización o incluso el seguimiento de eventos adversos a través del Centro Nacional de Farmacovigilancia en medicamentos que pues ya se encuentran comercializados y disponibles al público. Adicionalmente, pues tenemos muchas otras normas, la 059, la 177. Hay infinidad de normas mexicanas que rigen el tema de los medicamentos y la investigación clínica, pero como les mencionaba, pues la principal, la que atañe a investigación clínica, es la 012, ¿no? ¿Y quiénes son los actores o quiénes son los participantes en este tema de la investigación clínica? Pues en general, el patrocinador como tal puede ser la industria farmacéutica, puede ser un instituto, el Instituto de Cardiología, el Instituto de Cancerología, algún hospital público que determinen realizar investigación académica o investigación como tal de algún medicamento que se haya desarrollado en la misma institución. Se puede fungir como patrocinador, o incluso las mismas universidades cuando hacen desarrollos, pues generalmente ellos mismos hacen sus estudios de investigación clínica y a partir de ahí, una vez que se sabe quién es el patrocinador, pues prácticamente el camino para todos es el mismo en México. El camino para todos se obtiene la documentación necesaria y se somete a aprobación de lo que se conoce como el Comité de Ética en Investigación, el Comité de Investigación y el Comité de Bioseguridad. Este último, como les mencionaba, el Comité de Bioseguridad, se utiliza generalmente cuando tenemos el uso de isótopos radioactivos, de marcaje radioactivo en pacientes y cuando tenemos muestras infecciosas con potencial de contagio a humanos, ¿no? Hay toda una serie de lineamientos cuando se mandan muestras a otros laboratorios para analizar el manejo que se tiene que tener. Hay una serie de lineamientos que se conocen como las guías IATA, que son las que permite capacitar a una persona en el manejo de estos productos biológico-infecciosos para poder enviarlos o exportarlos o importarlos para investigación clínica. Finalmente, una vez que se tiene la aprobación de estos comités, pues pasamos a lo que es la agencia regulatoria, que en México, pues como saben, es la COFEPRIS.
En Europa es EMA, en Estados Unidos la FDA, en Brasil Anvisa y en Colombia tenemos INVIMA, ¿no? Son algunas de las agencias regulatorias más importantes. Ahora, ¿cómo funciona este proceso de aprobación de los comités de ética y de los comités de investigación? Bueno, como mencionábamos, una vez que ya se determina quién es el patrocinador, pues tiene que tener un protocolo en español e inglés. Si es que viene del extranjero, la investigación está patrocinada por alguien del extranjero, pues aquí se hace la traducción correspondiente, el formato de consentimiento informado, el formato de asentimiento informado, que este es un documento que si tenemos pacientes pediátricos, normalmente se considera que a partir de los 6 años, cuando el paciente pediátrico ya tiene la suficiente capacidad cognitiva para entender de qué se trata el estudio clínico, pues tendrá también que dar su asentimiento, no es consentimiento, su asentimiento informado de decir que sí o no quiere participar en un estudio clínico, ¿no? En este tipo de estudios pediátricos, pues también se le pide el consentimiento informado a los padres y una vez que se obtiene el consentimiento informado de los padres, pues entonces ya se pide el asentimiento informado al pequeño que nos va a participar en el estudio clínico. Adicionalmente, hay algo que se conoce como el Investigator Brochure o el Manual del Investigador, que toda molécula de investigación debe de tener uno, y este documento contiene toda la información científica que se ha obtenido desde la identificación o desde la intención de tratar esta molécula para uso terapéutico, ¿no? Ahí se va a registrar pues toda la información de estudios in vivo, estudios in vitro, eventos adversos que ha pasado, estudios clínicos que ya se han hecho, y este manual del investigador normalmente se va actualizando año con año durante el proceso de investigación clínica de cualquier molécula de estudio. Y finalmente, pues debe de aprobar también el material que se le da al paciente. Cualquier material que se le entrega al paciente, ya sean cuestionarios, publicidad, lo que sea que le vayamos a dar al paciente, debe estar aprobado por el comité de ética y por el comité de investigación. Y bueno, ¿cómo se someten estos documentos? Pues puede ser de acuerdo a los lineamientos propios de cada comité o se ajusta a los procedimientos internos de cada uno de los centros de investigación. ¿Cuáles son los roles en investigación clínica? Los roles en investigación clínica, los principales son los que estamos viendo ahorita en pantalla, que es el investigador principal, el cual debe ser siempre un médico calificado, idealmente en el área terapéutica que se está llevando a cabo la investigación. El subinvestigador, que también tiene que ser un médico calificado. Existen también coordinadores de estudio, farmacistas, laboratoristas, el área de enfermería, técnicos radiólogos y algunos otros, ¿no? Hay técnicos sonografistas, etcétera, etcétera, ¿no? Estos son, digamos, como que los básicos, los roles básicos, pero es importante señalar que en quien radica la responsabilidad de la conducción de un estudio clínico en cualquier parte del mundo es en el investigador principal. Es al investigador principal a quien se le autoriza la conducción del estudio clínico y será este investigador principal quien decida quién va a ser el personal al cual va a delegar diferentes tareas en la conducción de este estudio clínico, asumiendo pues la responsabilidad de todo lo que ocurre en el estudio clínico, de todos los resultados que se obtenga y de toda la información que se produzca a partir de ese estudio clínico en ese centro de investigación en particular. Ahora, ¿cuáles son los documentos esenciales, digamos, que se llevan en investigación clínica? Pues como ya hemos visto y hablado de algunos, el protocolo, el manual del investigador, el formato de consentimiento informado, las aprobaciones como tal, necesitamos tener las aprobaciones de los comités, del comité de ética, del comité de investigación, de bioseguridad si aplica, y finalmente la aprobación en el caso de México de la COFEPRIS, es decir, de nuestra agencia reguladora nacional, para poder iniciar el proceso de enrolamiento de pacientes en un centro de investigación. Se tienen que tener los currículums vitae de todos los participantes y de todas las personas que van a conducir este protocolo de investigación, registros de notas médicas de cada una de las visitas de los pacientes, los procedimientos que se llevan a cabo, reportes de laboratorio e imagenología si aplican,
los certificados de análisis de los equipos o incluso certificados de calibración de los equipos que se están utilizando para realizar estas evaluaciones o estos procedimientos. ¿Por qué? Pues como les digo, todo tiene que estar calibrado, todo tiene que estar estandarizado, y lo que implica investigación clínica es que los mismos procedimientos bajo los mismos estándares van a ocurrir en Alemania, que en México, que en Argentina, que en Japón, que en cualquier lugar del mundo donde este estudio clínico esté llevándose a cabo, ¿no? Y al final, pues toda esta información se conjunta, se obtiene con la misma calidad, con la misma certeza, y permite la obtención de resultados, pues que sean creíbles y que sean viables para poder determinar si un medicamento sale al mercado o no, ¿no? Entonces, adicionalmente de estos documentos que estábamos hablando, pues están las hojas de enfermería, los registros y contabilidad de los medicamentos de investigación y los informes finales que se van generando una vez que se obtienen los resultados. Ahora, ¿cuáles son el tipo de resultados que se obtienen en un estudio de investigación clínica? Como ya hemos venido mencionando, pues se obtienen datos de la potencia de un medicamento, es decir, la ventana terapéutica, si vamos a requerir una dosis cada 6 horas, cada 8 horas, cada 12 horas. Actualmente, por ejemplo, se ha visto en el área de VIH un gran avance. Cuando hace años un paciente con VIH tenía que tomar 9, 10 pastillas al día y a veces 2 veces al día, y tenía una serie de eventos adversos bastante complejos, como algo que se llama sueños vívidos, que algunos medicamentos que se usaban en el pasado, pues hacía que el paciente no sabía si estaba soñando, estaba despierto o qué. Entonces eso hacía que el paciente con infección por VIH, pues perdiera un poco la noción de la realidad y perdiera el apego al medicamento, ¿no? Entonces, ha habido avances muy importantes. Actualmente ya hay medicamentos que son de una sola toma al día y no presentan estos eventos adversos, ¿no? Entonces, por eso es que de pronto hay más y más medicamentos o más opciones para tratar la misma enfermedad, porque van siguiendo avances, van saliendo nueva información, se va generando nueva información a través de la investigación clínica, y durante esta evaluación de medicamentos, pues también se va conjuntando pues toda la evaluación de estos eventos adversos, ¿no? Como, por ejemplo, así un caso que así les platico, ¿no? Algún medicamento que de pronto lo tomaba la gente y pues de pronto chocaba, ¿no? Y entonces, pues tú decías, pues chocó, fue un accidente de auto, eso no tiene nada que ver con el medicamento, ¿no? Pero bueno, igual se reporta. Pero de pronto eso pasaba, no sé, en Londres, y de pronto pues pasa en Estados Unidos que otro paciente choca y pues se registra, y de pronto pasa que otro paciente en Bélgica choca y otro en Italia, y entonces se empieza a ver que estadísticamente el medicamento causa efectos de somnolencia, ¿saben? Y entonces este medicamento que ya causa efectos de somnolencia lleva a que se indique en el inserto de no se opere maquinaria pesada o no se conduzca después de consumir este medicamento, porque son eventos que a veces de primera instancia no se identifican como tal, como un evento adverso ocasionado o asociado a este medicamento, hasta que tenemos una población aproximadamente superior al 6%, que ya te permite estadísticamente decir sí, sí puedo decir que tiene una correlación con el uso de este medicamento, ¿no? Entonces, esta es la importancia incluso de estar reportando eventos adversos. Ustedes saben que ha habido alertas incluso de la COFEPRIS, de pronto que se descubre que pues tal medicamento pues ya causa cierto evento adverso que genera pues más perjuicio que beneficio. Se retiran del mercado estos medicamentos o se emite la alerta para administrarlo o prescribirlo con las consideraciones importantes. Y bueno, este es el tipo de información que se va obteniendo a través de los estudios clínicos en sus distintas fases, ¿no? Tenemos eventos adversos no serios, tenemos eventos adversos serios, que son aquellos donde pues ya presenta el requerimiento de una atención médica para evitar poner en peligro la vida del paciente, o si el paciente termina hospitalizado, eso ya se consideran, por ejemplo, eventos adversos serios, ¿no? Actualmente, pues ustedes habrán oído en las noticias que de pronto pues se pausa algún estudio clínico de estos que están ocurriendo por el tema de la investigación en vacunas,
justo porque a una sola persona de todas las que están evaluando le surge un evento adverso serio. Entonces, los lineamientos de los que hemos venido platicando y todo esto son tan estrictos que no se puede permitir la continuación de un estudio clínico o la administración de este medicamento a más personas si yo encontré que en una sola potencialmente le estoy causando eso. ¿Por qué? Porque cuando esto salga a nivel masivo, es a una persona a la que potencialmente le puedo causar ese evento adverso serio, se me puede multiplicar a 1,000,000, por ejemplo, ¿no? Entonces ya ahí no se justifica que a lo mejor a todo el resto de la población no le va a hacer daño, pero a esa población que es susceptible por sus características genéticas o lo que sea, es susceptible a que le ocurra, pues se tiene que hacer investigación adicional, encontrar las causas por las cuales le ocasionó ese evento adverso, si realmente fue el medicamento, puede ser que no haya sido el medicamento, pero justo es el tipo de análisis que se tiene que hacer antes de seguir adelante con las fases de investigación. Entonces, ¿y todo esto por qué se realiza? Bueno, como les menciono, pues hay esta obtención del registro por parte de las agencias regulatorias. Tenemos las primeras 3 fases, que a partir de estas primeras 3 fases, con la información que se obtiene, pues vamos a tener lo que se conoce como estudios de preregistro. Es decir, toda la información que se obtiene en estas primeras 3 fases se va a presentar a las agencias regulatorias. Hay comités de evaluación con los Key Opinion Leader, con los líderes a nivel global en el tratamiento de esa enfermedad que generalmente apoyan a las agencias regulatorias para la toma de decisiones. Hay comités especializados en cada país con lo que cada país cuenta como sus expertos o incluso expertos internacionales que evalúan la información que se obtiene de estos estudios clínicos para decir, ¿sabes qué? Si cumple, la información es robusta, la información es sólida, pues se aprueba y se le da lo que se conoce como el registro sanitario para poder comercializar el medicamento. Y existe ya posteriormente, una vez que se obtiene el registro, pues los estudios de fase 4, que son los de intervención o los de no intervención, ¿no? Es decir, donde hacemos lo que se conoce como farmacovigilancia activa o simplemente pues se están recibiendo toda la información de ese estudio clínico en cuestión o de ese medicamento en cuestión para en determinado momento pues emitir las alertas correspondientes. Y bueno, pues ya para finalizar, algunos ejemplos de estudios clínicos que han ocurrido y que son de relevancia, pues por ejemplo tenemos el estudio CARE, que es el CARE Trial, que fue un estudio en 1996, donde pues se evaluó la eficacia de las estatinas en enfermedad coronaria, y pues actualmente las estatinas se utilizan prácticamente como estándar of care para este tipo de padecimientos, ¿no? No todos los protocolos de investigación tienen nombre como tal o siglas, eso ya depende de cada patrocinador. Simplemente yo elegí 4 al azar que sí las tienen solo para mayor facilidad, pero en algunos casos es un título largo donde se describe cómo se lleva a cabo o qué fase incluye el estudio clínico, la molécula, etcétera, ¿no? Tenemos el estudio, por ejemplo, el estudio RAILS, que es donde se evaluó el efecto de la espironolactona en la morbilidad y mortalidad en pacientes con daño cardíaco severo, con falla cardíaca severa. Tenemos el estudio recientemente terminado el año pasado, el Partner 1 y Partner 2. Este estudio fue un hito en el tema de los pacientes con VIH porque se pudo comprobar de manera científica que una persona contagiada con VIH que consume su régimen de tratamiento no transmite la enfermedad. Una persona que está indetectable aún con la enfermedad de VIH no va a transmitir la enfermedad. Es decir, se evaluaron alrededor de 11,000 parejas heterosexuales donde uno era cero positivo, controlado, la pareja no, tenían relaciones de riesgo y pues al final hubo 0 contagios, ¿no? O sea, y entonces ya se puede decir con evidencia científica sólida, con evidencia científica robusta, que pues un paciente indetectable no transmite, ¿no? Actualmente el Partner 2, que ya está todavía corriendo, pues se enfoca más en población de la comunidad gay, únicamente del género masculino, para ver también este efecto de un paciente controlado
si va a transmitir o no, ¿no? Entonces, este tipo de información es la que se está obteniendo día a día como para tener evidencia sólida de cómo se va llevando a cabo la investigación. Y finalmente, un estudio que a mí en lo particular me llama mucho la atención y que actualmente está corriendo por una institución estadounidense, que es el estudio TAME, que es se llama Targeting Aging with Metformin, que significa como un seguimiento de antiedad con el uso de metformina, ¿no? Se ha identificado que pacientes prediabéticos o digamos con potencial de desarrollar diabetes y se les atiende con metformina, pues resulta que se empezó a identificar que vivían más años que aquellos pacientes que no consumen metformina, ¿no? Entonces, actualmente se está llevando a cabo un estudio clínico que quiere verificar estadísticamente, y este es un estudio que va a durar muchísimos años porque hay que seguir la sobrevida de una población determinada. Se identificó que potencialmente el consumo de metformina pues prolonga la vida de los pacientes, ¿no? Entonces, justo se está evaluando, es un estudio que está ongoing, aún no ha arrojado resultados. Entonces, bueno, ese es el tipo, por ejemplo, de ejemplos de algunos estudios clínicos de investigación que ya han terminado o que actualmente están corriendo. Y bueno, pues finalmente con esto yo termino la presentación. Si tienen preguntas, pues por favor, adelante, quedo atento y pues les agradezco mucho. Muchas gracias, excelente charla. Antes de pasar a las preguntas, quisiera compartirles algo respecto al tema precisamente de investigación en nuestra localidad, ya que pues de poco sabemos a veces que se está llevando investigación precisamente aquí. Entonces es importante que sepan, sobre todo hoy en día que tenemos el tema de COVID, que tenemos muchas de protocolos en este momento corriendo, ¿sí? Actualmente, un servidor, por ejemplo, está fungiendo como investigador principal y colaborador precisamente en FAICIC Clinical Research en estos estudios. Y el día de hoy, por ejemplo, nos acompaña la licenciada Denise González, que ella es miembro de FAICIC, de este centro de investigación que se encuentra en esta zona y que un poquito más adelante nos puede resolver algunas dudas respecto precisamente al centro. Estos protocolos de investigación que ya han sido aprobados para que los llevemos a cabo en esta localidad, pues son con medicamentos para pacientes hospitalizados, medicamentos para pacientes ambulatorios, pacientes graves con COVID y también 2 vacunas que se van a correr estos estudios, que pues vamos a empezar ya a partir de las próximas semanas el reclutamiento de pacientes y les haremos llegar invitación para aquellos médicos de la localidad que puedan precisamente referir a sus pacientes que crean que puedan pues ser partícipes de esta investigación. Voy a presentarles un pequeño video de lo que es precisamente FAICIC Clinical Research y a continuación ya entraremos en las preguntas y Denise me acompañará y me ayudará también para resolver algunas dudas que tengan respecto al centro de investigación. ¿Sabías que en los años 50, de cada 100 pacientes morían 90 porque no existía una solución? Cada día se descubren nuevos padecimientos que pueden ser tratados, pero aún no encontramos la cura. Actualmente, las farmacéuticas han logrado alargar la esperanza de vida gracias a la investigación clínica, estudiando la seguridad y eficacia de diversos medicamentos. En la FAICIC, ayudamos a descubrir y estudiar estos medicamentos, donde cada uno de nuestros pacientes voluntarios contribuye a este proceso, sintiéndose orgulloso de contribuir a la salud de la humanidad y de las generaciones futuras. Juntos por un mismo objetivo. Colaboramos con más de 15 farmacéuticas internacionales en el desarrollo de nuevos medicamentos, con la finalidad de mejorar la calidad y esperanza de vida a nivel mundial.
Muy bien. Denise, te voy a habilitar. Permítanme. Bueno, pues vamos a empezar con la ronda de preguntas. Nada más déjenme, si puedo salirme aquí de la función, porque ya me atoré. A ver, vamos a hablar de preguntas. No me deja salirme. Ya. Muchas gracias. Perdón. Preguntas, ya la tengo aquí. Dice, muy buena plática, observación. El enfoque de la charla es más a investigación clínica de tratamiento, porque como se comentó, hay muchas otras líneas de investigación clínica que no son de medicamentos y no se ejecutan como se ha mencionado. Depende de los objetivos de cada proyecto. La pregunta que tengo es, ¿qué considera que influye para que en nuestro país no se lleve a cabo más investigación clínica de la que actualmente se realiza? Bueno, pues más que nada es de pronto los tiempos regulatorios con los que el país cuenta son poco competitivos con respecto a los tiempos regulatorios que tienen otros países. Es decir, por ejemplo, en el caso de Estados Unidos, como es la FDA, tienen un comité central. Un comité central implica que una vez que se lanza un protocolo de investigación por cualquiera de los patrocinadores que mencionamos, normalmente se aprueba en 15 días. Es decir, una vez que este comité central lo aprueba, en automático obtiene la aprobación de la propia agencia regulatoria, ¿no? Entonces, cuando en otro país toma 15 días, 30 días la aprobación de un protocolo de manera cotidiana y acá a veces nos puede tomar pues 5 meses, 3 meses, mucho más incluso, pues a veces tendemos a ser un poco menos competitivos en términos de tiempos, ¿no? Es decir, se asigna un tiempo determinado para completar el protocolo, por ejemplo, 2 años. Entonces, una vez que nosotros empezamos esta serie de aprobaciones, pues cuando el otro centro de investigación ya prácticamente completó su número de pacientes enrolables, en México apenas está aperturando el primer centro, ¿no? Entonces, eh, nuestra agencia regulatoria lo hace muy, es una agencia, tenemos estándares de calidad que agencias como vieron con más de 100 años de haberse fundado, y con una infraestructura pues mucho menor, pero los estándares siguen siendo los mismos, ¿no? Entonces, pues es más bien esa parte de pronto falta un poco más de recursos para acelerar estos tiempos de aprobación, que no es un tema solo de México, es un tema realmente de toda América Latina. A veces los tiempos son un poquito más largos con respecto a pues otras agencias regulatorias que, como ustedes vieron, pues la FDA se fundó y la COFEPRIS en el 2001, entonces son y de adelanto, entonces genera esa podría ser. Te perdimos. Ok, ya estás, Héctor, nuevamente.
Preguntan también cuál sería la sugerencia para que algún profesional que recién inicia la carrera pueda realizar investigación de interés médico en nuestro país. Claro, pues ahí la sugerencia sería acérquense a los centros de investigación como tal directamente. Si ustedes ya identifican en su estado, en su localidad, que hay centros de investigación que están llevando, doctor, les comparto rápido una pantalla. ¿Ya pueden ver mi pantalla? Sí. Miren, hay una página que es de información pública que se llama clinicaltrials.gov. En esta página ustedes pueden incluso buscar todos los estudios clínicos que se están llevando a cabo por cada país, ¿no? Si existe, pues están registrados, ¿no? Entonces, actualmente en México, como mencionábamos en el mapa, pues hay 3,779 estudios clínicos. Entonces, ¿de qué manera como recién egresado de la carrera podría yo encontrar dónde se están llevando a cabo estudios clínicos? A través de esta página. ¿Cómo lo pueden hacer? Seleccionan México y pues ya realmente nada más es cuestión de estar buscando aquí con los filtros necesarios, pues la localidad en donde yo me encuentro ubicado para poder acercarme a esa institución o a ese centro de investigación a participar como tal, como personal, como subinvestigador delegado en la parte de investigación clínica. Muy bien. Sí, Denis. Sí, esa podría ser, yo creo que la manera más fácil de poder tener un esquema, un panorama completo de toda la investigación clínica que se está llevando a cabo en México. Gracias. Sí, adelante, Denis. Gracias, doctor. Buenas tardes. Como me presentó el doctor, soy Denise González y soy parte de FISIC Clinical Research. FISIC es un centro de investigación que se encuentra ubicado en la ciudad de Veracruz, por lo cual es una muy buena oportunidad para que precisamente estos médicos que están interesados en iniciar su carrera dentro de la investigación clínica se puedan acercar a FISIC. En estos momentos estamos solicitando, de hecho, de personal médico que esté interesado en incursionar en la investigación clínica. Creo que puede ser una muy buena oportunidad. Nos pueden dejar sus datos aquí en el chat para comunicarnos con ustedes y continuar con el proceso. Muy bien. Preguntan si de otros países también pueden participar con nosotros. Sería un poquito complejo, ¿no? Si radican en la ciudad de Veracruz, no hay inconvenientes. Hemos tenido médicos que participan con nosotros, que vienen de Venezuela, de Cuba, y han trabajado en protocolos de investigación aquí en Veracruz sin ningún inconveniente. Excelente. La verdad es que es muy interesante saber todo esto porque muchas veces el tema de cómo se sale una molécula, cómo se llega a una decisión clínica, la desconocemos cuáles son los pasos que lleva, ¿no? Y a veces creemos que es en automático que se debe de conocer ya qué medicamento podremos utilizar o no, cuando en realidad se tienen que llevar años. Y esto genera que muchas veces podamos hacer críticas precisamente a la industria de manera un poquito, a lo mejor, simplista, ¿no? Y además nos demuestra el enorme problema que tenemos ahorita por la urgencia de investigación de estas moléculas que presentamos, sacarlas lo más pronto posible porque nos urge tenerlas, ¿no? Cuando en realidad normalmente tardarían años hacer esto. Preguntan que si aceptan en FISIC pasantes en servicio social de medicina. Claro que sí. Marlene, si gustas, déjanos tus datos, aquí como los médicos que ya dejaron su correo, y nos comunicamos para que puedas conocer las opciones que tenemos para ti. Excelente, pues me parece que ha sido una muy buena charla. Esperamos que haya sido de interés para todos ustedes. ¿Sí, Denise? Perdón, doctor, ya nada más como último comentario, para todos los médicos que están muy interesados en la plática y en conocer FISIC, quienes gusten, tenemos las puertas abiertas el día que deseen conocer nuestras instalaciones. Se les hace un recorrido para que conozcan todas las actividades y sobre todo también todos los tratamientos que tenemos disponibles a través de los protocolos de investigación, como por ejemplo es el cáncer de pulmón, que es de los más importantes que tenemos actualmente. Excelente. Pues les agradezco a todos, te agradezco, Químico, te agradezco, Denise.
Espero Gracias. que haya sido una buena charla para todos ustedes, interesante y de utilidad. Y los esperamos hoy en la noche para nuestra última sesión a las 9 de la noche. Les esperamos puntual. Muchas gracias. Que tengan buena tarde. Buen provecho. Gracias, doctor. Hasta Buenas luego. tardes.